Ya está aquí el concurso Beldur Barik 2020. Gracias a este concurso audiovisual, las y los jóvenes de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa de entre 12 y 26 años pueden mostrar su compromiso de hacer frente a la violencia machista desde una actitud crítica, transgresora y positiva. ¿Cómo? Manifestando su actitud Beldur Barik a través de un corto, una canción, un baile, fotos, versos, poemas, animación. Las bases del concurso están en la web beldurbarik.eus. ¿Cómo tiene que ser el vídeo que presentas? Tiene que hablar de la violencia machista a la que os enfrentáis las y los jóvenes en vuestro día a día, reflejando de dónde viene esa violencia y proponiendo estrategias personales y colectivas para hacerle frente. Puedes encontrar ideas y temas de interés en la web del programa. Como mucho, puede durar 3 minutos, créditos incluidos. Atención, si en tu vídeo además se habla, es muy importante que pongas subtítulos en euskera y o en castellano para que todas las personas puedan entender bien todo el contenido, incluidas las personas con dificultades auditivas. Además, trata de que los subtítulos sean legibles y accesibles, de utilizar fondo negro y letras blancas. Si quieres además poner de fondo algún sonido o canción en el trabajo, ten en cuenta los derechos de autoría para que no lo eliminen de YouTube o Vimeo. Existen páginas libres de derechos y gratuitas. Mira las características de ese sonido o canción por si hay que añadir en los créditos su autoría. ¿Cómo tienes que presentar tu trabajo? En el concurso hay 3 categorías. Primera categoría, si cumples 12 o 13 años en 2020. Segunda categoría, si cumples entre 14 y 18 años en 2020. Y tercera categoría, si en 2020 tienes entre 19 y 26 años. Puedes presentar el vídeo por tu cuenta o a través de tu centro escolar, gazteleku o asociación. Importante si eres menor de 18 años. Si te presentas al concurso por tu cuenta, da igual que sea un trabajo individual o en grupo, necesitas que tu madre, padre, tutora o tutor rellene una autorización individual, anexo 1. Si te presentas con tu centro escolar, necesitas una autorización colectiva, anexo 2. Si te presentas con tu gazteleku o asociación, cada una de las participantes entregaréis juntas todas las autorizaciones individuales, anexo 1. Una vez que tengas el vídeo editado, tienes que subirlo a Vimeo o a YouTube y compartirlo en público. Copia la URL que se ha generado. Entra en la web beldurbarik.eus, rellena el formulario de inscripción pegando el enlace de YouTube o Vimeo donde está subido el vídeo y envíalo. Recibirás un mensaje que confirmará tu inscripción y, comprobados los requisitos, en unos días te llegará un email que dice si tu trabajo ha sido aceptado. Puedes enviar tu vídeo al concurso entre las 8 de la mañana del 14 de septiembre del 2020 y las 23:59 del 5 de noviembre del 2020. Este año más que nunca vamos a compartir Actitud Beldur Barik.